bienvenidos al programa número 184 de Los Turelos. Y hablando de números, estamos ya en el fin de semana que marca el primer mes de cuarentena para toda la República Argentina. Recordemos esa conferencia de prensa, lo que fue el 19 de marzo por la noche del presidente Alberto Fernández, en el cual dictaminó el aislamiento social preventivo y obligatorio, y a partir de allí se produjeron muchísimas novedades en todos los ámbitos, el ámbito sanitario, económico, político, tecnológico y social. Para analizar algunos de los hechos más destacados en todos estos entornos, vamos a entablar una videollamada con Juan Turelo. Juan, ¿cómo estás? Hola Sebastián, buenas tardes para vos, buenas tardes para todos nuestros televidentes. Por supuesto, como lo señalabas vos, sin duda, en lo que tiene que ver con cambios profundos que se están produciendo en el mundo y en la Argentina a partir de esta pandemia, de esta crisis, que algunos vinculan como ya una de las mayores crisis en el mundo, por ejemplo, la de 1929, que comenzó con un crack en la bolsa de Nueva York y terminó con una fuerte contracción económica en todo el mundo. En nuestro caso ya se advierte que esta sería una crisis peor que esa, que a lo mejor recuerdan nuestros abuelos o los muy memoriosos, pero sin duda va a ser un hecho que va a impactar en nuestra vida cotidiana y también hacia el futuro cuando se discute en el mundo y por supuesto también en la Argentina cómo vamos a salir de esta crisis. Me parece que este es uno de los grandes déficits que no está planteando el gobierno nacional, que a diferencia del excelente manejo que está haciendo en el tema sanitario, acompañado por todos los gobiernos provinciales, no tiene todavía un comité de crisis para enfrentar el día después en materia económica, más allá del anuncio del tema de la deuda, que también vamos a repasar a lo largo de este programa. Te propongo, Sebastián, que revisemos en ese sentido los principales números que nos ha dejado esta semana. Bien, decía Juan ahí los números de esta semana. Bueno, lamentablemente el número sería mayor a 100 porque es la cantidad de víctimas fatales que ya registran en nuestro país por el tema del COVID-19. También tiene que ver con las cotizaciones que mostraron los llamados dólares financieros. El dólar MEP, que corresponde al mercado electrónico de pagos, o llamado dólar bolsa, y el dólar contado con liquidación, que perforaron el piso de los 100 pesos. Y esta jornada del jueves, que para el momento que estamos grabando todavía no ha cerrado el mercado cambiario, también el blue asoma por arriba de los 100 pesos, Juan. Así es, Sebastián. Bueno, muchos se han decidido por refugiarse en este dólar informal o dólar ilegal, como también se lo denomina, porque se presume que el Banco Central va a tomar medidas con respecto a lo que es el dólar contado con liquidación, que es un dólar que a través de acciones y bonos permite sacar dinero del país, sacar dólares del país y depositarlos en una cuenta en el exterior, y también el dólar MEP o dólar bolsa, que sí permite hacerse de dólar líquido. Como el Banco Central va a actuar sobre estas operaciones, bueno, algunos han decidido refugiar sus dineros en lo que es el dólar blue, cuando se espera también la reglamentación o conocerse los detalles de lo que se denomina el impuesto a la riqueza, Sebastián. Sí, hay que decir también de cuáles han sido tentativamente los motivos de la suba de estas divisas. Bueno, tienen que ver con la mayor emisión monetaria que está haciendo el gobierno, eso hace que haya mayor dinero en la plaza. También tiene que ver con las bajas tasas de interés, por lo cual algunas empresas inversores recurren a estas alternativas para refugiar sus ahorros, y también en el marco que se está dando la renegociación de la deuda. Además, hay que decir que si bien estos dólares financieros no accede la mayoría de las personas, de hecho lo hacen las empresas, ¿cuál puede ser el efecto que tiene la economía? Bueno, en ese sentido hay que decir que muchas empresas toman estas cotizaciones, ya sea el contado con liquidación, el dólar MEP o en algunos casos el dólar informal, este llamado dólar ilegal, para después fijar los precios de las compras de insumos en el exterior, lo que hace que al comprar un insumo en el exterior y convertir el valor utilizando este tipo de cambio, hace que el insumo valga mucho más. Este insumo se traslada al costo del producto de la empresa y eso después se ve en las góndolas. Por eso que algunos dicen, ojo, que algo que parece un tema netamente financiero, ¿cómo hace para impactar en el bolsillo de la gente? De hecho, esta semana el INDEC anunció una inflación del 3,3%,
superior a la de febrero, que fue el 2%, y algunos analistas están advirtiendo todas estas cuestiones y además diciendo que este índice de precio del consumidor que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos toma de referencia también precios cuidados y precios máximos, y en un momento donde los combustibles y varias tarifas están congeladas, con lo cual el número de la inflación que podría registrarse en los próximos meses podría ser mayor, Juan. Así es. En marzo se registró una inflación del 3,3%, que como bien decías vos, pese a que están congeladas las tarifas de los combustibles y de los servicios públicos. Bueno, también este dato influye en los movimientos del dólar en forma recíproca. Algunos apuestan al dólar para conservar sus ahorros, pero a su vez la inflación también se alimenta de esa suba del dólar. Vamos a repasar ahora, Sebastián, los datos que tienen que ver con el bolsillo, tanto de consumidores como de ahorristas y, por supuesto, de los actores de la política económica en la Argentina. Dale, vamos. Bien, tenemos primero lo que es el ingreso familiar de emergencia. Hay que decir que las acreditaciones se empiezan a realizar el 21 de abril hasta el 5 de mayo. Recordar que aquellas personas que no tengan CBU, es decir, una clave bancaria unificada, pueden recurrir a la web de anses.gov.ar, donde allí seleccionan otro medio de pago. Por ejemplo, puede ser una orden de extracción para retirar dinero por un cajero sin tarjeta. También agregamos que el gobierno está analizando para los próximos meses incluir a otras categorías, por ejemplo, las de monotributista C y D. En lo que tiene que ver con los bancos, bueno, el presidente del Banco Central de la República Argentina, Miguel Pelle, advirtió que en los próximos días se podría realizar operaciones de cuentas bancarias en dólares, tanto depósitos como retiro, en las sucursales, por supuesto respetando este esquema de turnos online y también concurriendo el día que corresponde a la finalización de cada DNI, Juan. Así es. Bueno, Sebastián, para cerrar, dos noticias que tienen que ver con la macro. Quizás no nos tocan en forma tan directa, pero sí van a influir sobre la economía en los próximos meses. Por ejemplo, el presidente Alberto Fernández está haciendo conocer a los gobernadores de todas las provincias, algunos en forma presencial, otros a través de videoconferencias, como es el caso del gobernador Juan Schiaretti en Córdoba. En definitiva, los gobernadores van a recibir un anticipo de lo que se va a anunciar formalmente en los mercados de Nueva York mañana por la mañana, que es cuánto la Argentina está dispuesto a pagarle a los acreedores externos una deuda de más de 68.000 millones de dólares. La quita en ese sentido que propone la Argentina sería entre 50 y un 60% según los detalles que han trascendido. Es decir, quien tiene una lámina de 100 dólares recibiría por parte de la Argentina, si acepta este acuerdo, entre 40 y 50 dólares, pero hay aquí un plazo de gracia de 4 años en los cuales no se van a pagar ni los intereses y el capital. Por supuesto, los acreedores han anticipado que van a rechazar esta iniciativa. Se abre una negociación clave por 30 días. ¿Por qué clave? Porque la Argentina, una vez que concluya la pandemia, necesita del crédito externo para volver a poner en marcha la economía, ya que si se acude a la máquina del Banco Central, es decir, a la financiación del Banco Central, ya se ha visto en los últimos días los movimientos sobre precios y sobre el dólar. Y finalmente, Sebastián, está este llamado impuesto a los ricos, que constituye una ofensiva del kirchnerismo más duro frente a Alberto Fernández, que al principio no estaba convencido de este proyecto, lo terminó aceptando. Significa que los tenedores de bienes por más de 3 millones de dólares, estos son personas individuales, no empresas, van a tener que pagar un impuesto extraordinario, se denomina impuesto patria, entiendo, en lo que tiene que ver con este gravamen, que es, por supuesto, desaconsejado por algunos porque entienden de que allí están los verdaderos recursos que podrían empujar la economía luego que pase la pandemia. Pero sin duda es un gesto del kirchnerismo, me parece, fundamentalmente hacia el conurbano bonaerense, sometido a una fuerte presión en los términos sanitarios y también a una fuerte presión por la caída en la economía. Es algo así como decir, bueno, todos estamos pasando mal este momento, pero los ricos van a tener que hacer un gran aporte, Sebastián.
Hay que decir que sobre este nuevo tributo, que es un proyecto del oficialismo, se plantea que cada persona que tiene un patrimonio superior a los 3 millones de dólares sería alcanzado por este impuesto. Se calcula en que alcanzaría a unas 12.000 personas, y que la recaudación estimada sería de 3.000 millones de dólares. Como bien decís, Juan, bueno, plantea todo un debate desde el punto de vista constitucional, también tributario, porque algunos sostienen que se superpone con otros tributos, por ejemplo, que ya pagan en materia de ganancias, bienes personales y demás, y también hay que ver cómo reaccionan los generadores de riqueza, porque al gravar a los generadores de riqueza es probable que muchos de esos capitales también se trasladen a otros lugares. Juan, te agradezco por ahora la intervención y que sigas muy bien en esta cuarentena. Nosotros vamos a avanzar ahora con la presentación de los invitados de este programa. Nos encontramos en el próximo programa. Bueno, repasamos ya los datos económicos y algunos sanitarios. Sigue después la palabra de Matías Calderón, periodista de La Voz, y tras una investigación en villas y asentamientos nos cuentas cómo se vive la pandemia en estos territorios donde se impone como necesidad el hambre. Alejandra Torres, secretaria de Planeamiento y Modernización y Relaciones Institucionales de la Municipalidad de Córdoba, nos va a contar qué iniciativa está realizando el organismo en materia de coronavirus, pero también cuáles son los proyectos tecnológicos para acompañar a la ciudadanía. En ese contexto, todo lo que es la presentación de la aplicación Vecino Salud, la visión de la industria con un referente de los alimentos en Córdoba, Hércules Felipa, también vicepresidente de la Unión Industrial de Córdoba y titular de la firma Manfrey. Y finalmente continúa la educación online en casa. Hay programas de formaciones gratuitos para docentes. Lo vamos a charlar con Ignacio Jarma. Él es cofundador y CEO de Social Learning y también TechLab. Bueno, el inicio de este programa es salud y economía. No hay una falsa dicotomía. Por supuesto, primero la salud, pero también la economía, porque si no también va a haber otro efecto, podríamos llamar una tercera ola vinculada a la reacción social. ¿Cómo se vive en los barrios más vulnerables esta pandemia? Charló Nicole Turelo con un periodista especializado de La Voz del Interior y esto nos decía. Presenta este bloque AutoCity, la concesionaria que une 6 marcas y tiene la mayor variedad de autos usados del país. Para más información, conectate a autocity.com.ar. Un gusto tenerte con nosotros, sos periodista de La Voz del Interior y has investigado cómo se vive el coronavirus en los sectores vulnerables. Bueno, nos podrás contar cómo es en los barrios de difícil acceso, en los barrios carenciados, donde la economía empuja día a día, cómo se vive esta pandemia. Bueno, Nicole, hola a vos y hola a toda la gente toda la audiencia. Sí, la verdad que, a decir verdad, lo que está pasando en las zonas llamadas urbano-marginales, las zonas periféricas, aquellas zonas donde hay más necesidades económicas y sociales, es que la pandemia, el nuevo coronavirus, pega 2 veces. Golpea 2 veces porque, por un lado, bueno, es la amenaza que vivimos a diario todos los argentinos y toda la población mundial, pero además la característica que atraviesa estas poblaciones es que viven mayormente de un trabajo informal. Por lo tanto, al depender de un ingreso que se gestiona y se genera día a día, bueno, en un contexto donde se han cerrado muchas oportunidades y además no hay que olvidar que venimos arrastrando una situación compleja en términos económicos y sociales, la situación de estas poblaciones se vuelve realmente complicada. Es decir, que la mayor preocupación no es el contagio, según lo que has notado, sino el impacto de la economía, el bolsillo. Sí, se podría decir que el mayor problema que tienen es el acceso, ni siquiera le llamaría la economía y el bolsillo, a la comida, es decir, a las necesidades básicas y simples como comer todos los días.
haciendo un simple recorrido por distintas barriadas y bueno, villas de aquí de Córdoba, asentamientos de aquí de Córdoba, lo que se puede notar a simple vista es que la gente tiene hambre y lo dice con palabras muy crudas y lo dice de una manera muy directa. Y a esto se le suma que los resortes comunitarios que han funcionado durante todo este tiempo y que en Argentina han sido además resortes que han permitido que las grandes poblaciones se alimenten y puedan acceder a la comida y a suplir sus necesidades más básicas, hoy por hoy están muy limitadas. Están muy limitadas por el aislamiento social obligatorio, pero a su vez ese aislamiento social, yo no diría que se rompe, pero sí que se flexibiliza porque, bueno, la necesidad es muy grande y a pesar de que la ayuda se nota y a pesar de que la demanda de asistencia corre por un canal y que ese canal está aceitado por lo que se puede ver en estos días, a pesar de todo esto en un escenario atípico, bueno, la necesidad corre con urgencia y el problema es, como te decía antes, el hambre. Hay gente que, sobre todo niños y niñas, que lloran de hambre, según lo que hemos podido registrar en los últimos informes que hemos realizado en las calles de Córdoba. Entonces, ¿Cómo hacen estas personas afectadas por el hambre? ¿Han aumentado la cantidad de asistencia en los comedores barriales? ¿Reciben su porción diaria del PAICOR? ¿Cómo hacen para conseguir alimentos en la posibilidad de que los puedan conseguir? Porque sabemos que efectivamente muchísimos se quedan sin una cena, sin un almuerzo, sin un desayuno. Bueno, funciona mucho la solidaridad familiar e intraterritorial. Hay barrios y espacios territoriales en Córdoba donde la cuarentena se cumple de una manera distinta a la que estamos acostumbrados. Muchos de nosotros no vemos hace más de 3 semanas a nuestros familiares queridos, a las personas con las que habitualmente teníamos un vínculo. En los barrios periféricos, en las villas, en los barrios, en los sectores populares, esto se da de otra manera, de una manera distinta. Es como si uno volviera el tiempo atrás, lo decíamos en una crónica, y nos situáramos en el 20 de marzo, que fue cuando se declaró el aislamiento social obligatorio. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque la gente transita por las calles, la gente visita a sus vecinos que habitualmente en estos sectores suelen ser además familiares. Los grupos sociales no se han roto, no se han quebrantado porque se necesitan para la subsistencia. En esta pregunta que hacías vos sobre cómo hacen para arreglárselas, hay que decir que sí, que los comedores han multiplicado su asistencia, pero con una condición distinta, porque antes esas grandes mesas que veíamos en los distintos barrios que atendían a una población que se iba cayendo de la economía formal y que se desesperaba por un plato de comida, bueno, ya no se pueden ver más, no se pueden seguir reproduciendo. ¿Por qué? Porque hay una medida necesaria que implica que el coronavirus no se siga propagando. Por lo tanto, en los comedores también se toman medidas extremas. ¿Qué hacen? Bueno, se juntan a cocinar, sí, claro, se juntan a cocinar, pero luego tienen organizada la distribución de la comida justamente para no generar grandes reuniones de gente y grandes reuniones de personas. Pero hay que decirlo, es muy difícil el aislamiento social obligatorio en territorios donde el hambre y donde las necesidades básicas, también no hay que olvidarse de los problemas sanitarios, el acceso al agua potable, el acceso al jabón, poder tener condiciones mínimas para que el virus que transmite el coronavirus no se siga propagando. Bueno, todo esto es las preocupaciones reales que tiene la gente en este momento, que va más allá del escenario actual y que se intensifique en el escenario actual la necesidad de poder saldar las preocupaciones diarias y más elementales. ¿La policía respeta esa flexibilización del aislamiento, de que las personas tengan que moverse necesariamente para asistir a un comedor, para visitar a un abuelo, a un padre, intercambiar alimentos, repartir si hubo alguna especie de changa en el día, de recurso que llegó?
Bueno, hemos visto los números, ¿no es cierto?, de las detenciones que crecen día a día, que ya han roto la barrera de las 10.000 detenciones. Los números en ese sentido son muy elocuentes. Las detenciones se multiplican y se reproducen día a día. ¿Qué es lo que dicen en los territorios y en los barrios? Bueno, en los territorios y en los barrios explicitan que cuando van a buscar una ración al Paicor, por ejemplo, son detenidos por la policía. Me parece que en este escenario es algo hasta esperable, te diría yo, porque hay controles por todos lados, entonces son detenidos por la policía, son entrevistados y bueno, en algunos casos hay personas que logran franquear esos controles policiales y hay otras que no. La situación de los carreros o de las trabajadoras sexuales son situaciones son ejemplos muy elocuentes en ese sentido. O sea, hay carreros que han tenido que estacionar el carro, hay trabajadores sexuales que no están pudiendo ejercer justamente porque rige una prohibición al tipo de actividad que tienen, ¿cierto? Entonces, por eso todo nos remite a pensar que digamos, economía informal y los trabajos más precarizados son aquellos que vienen sufriendo doblemente el golpe del coronavirus, porque han caído, por ejemplo, la demanda de changas, que antes eran muy usuales, las empleadas domésticas, no pueden ir a trabajar a otro barrio, por ejemplo, que era lo que pasaba con grandes poblaciones de mujeres que se dirigían de un lugar al otro de la ciudad para poder atender una casa de familia. Entonces, hay una barrera que más allá de las fuerzas policiales y de la actividad que viene desarrollando el Ministerio de Seguridad en la provincia, más allá de este aspecto particular, se han cortado también las posibilidades, como te decía, de realizar un trabajo, una persona que vive en un barrio, trasladarse al otro y poder hacerlo. Esto es más abarcador que las poblaciones más excluidas o más desfavorecidas. Entonces, se vuelve complicado. Y sí, lo que dicen ellos es que sienten esa presencia constante de las fuerzas policiales que los detienen, les preguntan, les cuestionan, etc. Está claro que el lado económico es el que más afecta. ¿Qué pasa con el lado sanitario? Bien decías vos, no hay agua corriente, o sea, esperar alcohol en gel, barbijos, lavandina, es mucho. ¿Cómo se las ingenian? Bueno, afortunadamente en casi todas las villas y los barrios hay agua corriente, pero como bien decías vos, el uso de barbijos nos cuesta muchas veces a nosotros, que tenemos que salir a recorrer las calles para generar una actividad concreta, particular y exceptuada. Nos imaginemos por un momento a aquellas personas que no tienen dinero para poder acceder a la comida, menos aún tienen dinero para poder comprar alcohol en gel, que dicho sea de paso está bastante caro en los comercios, menos aún un barbijo, donde además hay cierto escepticismo, diría yo, por parte de las poblaciones. A pesar de que hay referentes que vienen marcando adentro de la villa y los barrios la necesidad y la importancia del cuidado, adentro de los territorios se vive con cierto escepticismo todavía el tema del coronavirus. Entonces, no corre como en todos lados el saludo con el codo, el distanciamiento a más de 3 metros, el tapabocas. Yo no vi ninguno, por lo menos, y he recorrido bastantes territorios en este tiempo. Por un lado está el tema económico, pero además no nos olvidemos que las villas y las barriadas populares se han desarrollado en torno de el estrecho vínculo social que une a esas poblaciones. Entonces, todo aquello que distancie o que culturalmente tiende a romper esos vínculos, no forma parte de medidas tomadas con simpleza, sino que hay que hacer mucho trabajo. Por supuesto que las condiciones sanitarias, además, las cloacas, los basurales, las malezas, también son un problema en las barriadas populares y en las villas.
sin ir más lejos, la preocupación que registramos cuando hacemos los relevamientos tienen que ver pura y exclusivamente con el dengue. O sea, el hambre y el dengue son las dos preocupaciones más fuertes y más intensas que se registran en este momento en las villas y los barrios. El coronavirus también es una preocupación, pero como te digo, es una preocupación secundaria. El dengue le gana la pulseada del coronavirus en las villas y los barrios. Ahí estaba la visión de Matías Calderón sobre esta realidad bastante flagelante que viven las zonas urbanos marginales de la ciudad de Córdoba, y me quedo con esa última frase donde dijo que más allá del coronavirus es preocupante y todavía es más apremiante el tema del hambre por la caída de la solicitud de trabajos precarizados o changas que realizan, digamos, las personas que viven allí, y también la situación del dengue. Bueno, en el próximo bloque no se vayan porque vamos a hablar cuáles son algunas de las iniciativas desde el punto de vista tecnológico y también digital que está instrumentando la Municipalidad de Córdoba para darle contención a los ciudadanos, de la mano de Alejandra Torres. Ya volvemos. ¿Sabes cómo pagar tus facturas de agua sin salir de tu casa? Con tarjeta de débito o crédito desde nuestra web www.aguascordobesas.com.ar en espacio clientes o llamando gratis al 0800 800 2482. También podés adherirte al débito automático o pagar desde Pago Mis Cuentas y Pagos Link. Quédate en casa, nos cuidemos entre todos. Aguas Cordobesas. Todos tenemos una mamá, un papá, abuelos o algún familiar mayor de 60 años que hoy puede necesitar mayor compañía. Mantenete cerca. Llámalos, escúchalos. Es tiempo de cuidarnos entre todos. Entrá a Bancón, pagá, transferí, invertí, asegurate y obtené el préstamo que necesitas al instante, sin dejar de hacer lo que estabas haciendo. Entrá en bancor.com.ar o descargate la app y empezá a disfrutar de Bancón, el nuevo banco digital de todos los cordobeses. El coronavirus es la principal preocupación de los argentinos, pero hay sectores donde el hambre y el dengue están antes. Esto es una preocupación que tenemos todos, como bien dije, pero sobre todo la que tienen los funcionarios municipales, que están en una etapa atípica, que cuando asumieron en diciembre no se imaginaban encontrarse con una pandemia de esta magnitud y de que están trabajando, lanzando proyectos, algunos discutidos, otros no, para tratar de rever la situación. La tenemos a Alejandra Torres, ella es secretaria de Planeamiento y Modernización de la Municipalidad, ha pasado por otros cargos y ha pasado por Los Turelos en muchísimas situaciones desde el primer programa, así que te agradecemos estar sobre todo en estas circunstancias. No, para mí es un placer y compartir este momento que realmente es un momento muy difícil para nuestra sociedad y para el mundo en general, ¿no? Nos decía Alejandra que vas todos los días a la municipalidad, sí, incluso días no laborables, fines de semana, siguen nosotros trabajando. No tenemos descanso, no hemos tenido ni fines de semana, ni feriados. Tenemos una realidad, la verdad que es importante cuando uno pasa por distintas jurisdicciones en el ámbito nacional, provincial y después te toca la municipalidad, tenés ahí bien claro que es el primer frente, el ciudadano a quien le pide las cosas es al gobierno municipal. Es un gobierno netamente de gestión y por lo tanto
si no, uno no gestiona, sobre todo en circunstancias tan complicadas, estamos con un problema. Vos imagínate esto que uno ve las poblaciones más humildes, la ausencia de alimentos, que hemos estado escuchando realmente en una entrevista muy interesante que le has realizado. Uno tiene que estar ahí para atenderlos, para darle el tema alimentario correspondiente, o colaborar con las organizaciones, con los comedores, brindarles las asistencias que hace a todos los elementos de higiene. Y es muy difícil, ¿no? No es suficiente porque da la sensación, este gustito amargo que decía él, que las personas lo miraban cuando iba recorriendo las villas a Matías y le decían, tengo hambre. A pesar de los trabajos que se realizan a nivel nacional, provincial, municipal, para que haya alimentos, no llegan a todos por igual, no llegan los elementos de higiene. Es muy difícil, los instrumentos, la verdad que es muy difícil que lleguen a todos de igual forma, porque hay un tema también de tecnología de por medio, que obviamente si la gente que está más educada, más calificada, tiene sus bemoles, tiene sus problemas con la tecnología, imagínate una población mucho más vulnerable, en donde cuando vos le decís tenés que ingresar a una pantalla para un formulario por página web para comunicarte, no saben ni qué hacer, ni dónde está, no tienen internet, no tienen datos en su celular. Es un tema complicado que hay que contemplar, pero fundamentalmente pasa que yo lo que veo, que yo trato de ser siempre optimista frente a estas situaciones, o sea, hay una situación dramática, muy preocupante, esto de la recesión económica, esta caída del nivel de actividad, obviamente el que más le pega es el que vive de la diaria, a los mismos profesionales. Ayer escuchaba también dentistas, médicos, que hoy no van a recibir los clientes habituales que tienen que hacer sus consultas por enfermedades que no tienen nada que ver con el coronavirus, que también eso impacta, ¿no es cierto?, en la ciudadanía, porque dejan de atenderse y de controlarse ciertas patologías y que después los puede llevar también a momentos de fallecimiento o de enfermedades muy profundas. Entonces, me parece que lo bueno, digamos, para ser optimista y decir sí, siempre hay que tratar de ver un poquito, aunque sea. Es que de pronto nos vamos a dar cuenta, gente a los cuales creo que te incluyo tu padre, incluyo tu hermano, me incluyo. Después de tanto tiempo estamos bregando y luchando por ciertas cuestiones de modificación en el Estado, hoy quizás se ha sacado ese velo y se hace claro y contundente que las modificaciones deben existir. ¿Y qué quiero decirte con esto? ¿Qué medidas, cuáles son esos lineamientos que siempre le pedíamos a la municipalidad? Porque decís vos, siempre nos quejamos de la calle, apenas salimos empezamos a quejarnos, la basura, la calle, el transporte, la apariencia de la ciudad, los impuestos, es decir, ¿en qué está focalizándose la municipalidad netamente de gestión para sobrellevar esta situación? Bueno, la municipalidad no ha dejado de trabajar en la limpieza de los basurales, que realmente es un problema. Uno está trabajando a full y con el costo que también para los mismos empleados municipales significa que ellos también tienen su riesgo cuando salen. Yo venía para acá y estábamos mirando cómo todo el río estaban levantando años de basura tirada, que también es un tema de educación de los cordobeses que no hacemos nada porque en el momento que lo dejamos limpio, al día siguiente empezamos a ver que se vuelve a recopilar este tema de basura. La segunda cosa es el corte. Nosotros tenemos el problema del dengue, la municipalidad ha salido fuertemente a fumigar, uno lo puede ver, que sale con una planificación en cada uno de los barrios, cada 5 días ese camioncito que va fumigando, sí, y que le está avisando a la gente que por favor abra sus puertas, abra sus ventanas para que ese humo pueda ingresar de forma tal de eliminar la larva de este mosquito. Se hace planificadamente, cada 5 días, pasa por los distintos barrios, hay una planificación al respecto. Hay un tema de espacios verdes, los espacios que uno tanto sufre, ¿no?, cuando ve que Córdoba es tan bonita y sin embargo los espacios verdes los vemos que la maleza está muy alta, que no se corta, que a su vez que están las plazas sucias.
Los otros días estuvimos en Plaza Rivadavia, que creo que es cerca de... nosotros somos del barrio de Alta Córdoba, claro. y sí, siempre miramos la plaza porque es plaza como un espejo del barrio, es un lugar icónico. Es un lugar donde vos llevas tus niños, las abuelas llevamos los nietos, y sin embargo, bueno, estaban descuidadas. Hoy, a pesar de todo, vos quiero que pases por tu plaza y vas a ver... Estuve ayer, pasé por ahí porque tenía que ir a una farmacia, así que sí. Está cuidada, está su pasto cortado, están todo lo que es la identificación de los lugares de peligro identificados, están los juegos pintados. Bueno, hay una serie de cosas que venimos haciendo a una velocidad que obviamente no la teníamos tan pensada porque pensábamos que era un año, bueno, difícil, porque la municipalidad ya estaba en una situación complicada y donde teníamos una instrucción clara desde mi parte, que me la dio el intendente Martín Yartora, que era modernizar. Debíamos modernizar. Te iba a preguntar, la digitalización que tanto se pedía a nivel burocrático, estatal, llegó de golpe y ustedes tuvieron que dar respuestas rápidas. Vamos a hablar de la aplicación que desarrollaron en conjunto con la UTN, que es la aplicación Vecino Salud. Pero antes te quería preguntar esto que me decías vos, una gran parte de la sociedad no tiene datos, no tiene internet, quizás no tiene energía, que es los sectores vulnerables. Y también el adulto mayor, que se le complica bajarse una aplicación, se le complica entrar al home banking, como se lo llama, sí. Y este sector que queda afuera, ¿cómo ustedes lo...? Bueno, nosotros siempre seguimos la recomendación del Banco Interamericano de Desarrollo, donde desarrollamos aplicaciones, pero a su vez siempre asistimos presencialmente a la gente a los fines de lograr que el adulto mayor vaya asimilando esa tecnología. No es que le permitimos en todo caso que haga en papel cuando hay ya una tecnología en vigencia, sino que los vamos induciendo que haga el tema tecnológico. Un ejemplo claro es el de la caja, que todo el mundo pensaba que justamente la caja de jubilación de la provincia de Córdoba es donde van los adultos mayores en su totalidad, que son jubilados y pensionados, y que por todo lo que significaba tecnológico iba a ser como una negación de un derecho. Y sin embargo, la caja, sus jubilados y sus pensionados no sufrieron esas terribles colas que vimos un día viernes de una serie de abuelos haciendo la espera para cobrar y amontonados con el peligro que significa ese grupo etario. La caja no tuvo problema, porque en su mayoría, casi yo te diría, el 97% está totalmente bancarizado. Y si no es la persona en sí, seguro que ya tiene el nieto, la sobrina, es decir, hay el hijo. alguien que lo ayuda. Y para cerrar, porque nos hace señas que nos quedamos sin tiempo, estamos mostrando en pantalla y yo me la bajé a la aplicación porque ahora está disponible también para aquellos que tienen iPhone, en mi caso, para los que tienen Android ya estaba hace una semana, la aplicación Vecino Salud, que nos permite hacer distintas consultas y nos permite, lo más importante de bajar esta aplicación es el autochequeo, porque nosotros si apretamos, por ejemplo, autochequeo, nos va a decir que primero consultemos un médico, después nos va a pedir todos nuestros datos y después esto queda en forma de declaración jurada. Lo más importante de esta aplicación, no sé si me vas a corregir, Alejandra, es la geolocalización, que identifica dónde estoy yo y después me deriva a un determinado dispensario y a la vez pone en alerta a los servicios de seguridad y de salud sobre posibles casos de coronavirus. Sí, yo te diría que tiene tres cosas importantes. Uno, que hoy constituye el canal de comunicación oficial con la gente por parte del Ministerio de Salud, de la Secretaría de Salud, de la Municipalidad de Córdoba. Segundo, que es información oficial sanitaria. Frente a tanta confusión que hay, es oficial. Tercero, sugiere medidas preventivas, te hace el autochequeo, te georreferencia y te aconseja. No dejes de llamar al 0800 122 1444 y también te geolocaliza los centros de salud. Pero la otra cuestión es que hay atrás una serie de reportes que permite, que hoy lo están haciendo, que si vos no fuiste al centro de salud o no tuviste una comunicación especial con un centro o con los hospitales del Príncipe de Asturias o el infantil, hay una persona que te está llamando y te dice, escucha, usted hizo el autochequeo, ¿me puede decir, sus síntomas fueron tales y tales? Fue al centro. Claro, es decir, sintetiza muchas etapas. Te estoy siguiendo, te estoy monitoreando, te estoy cuidando.
esa aplicación lo que hace es cuidar al vecino. Y si te dice, mira, no hace falta que vayas al médico porque lo que simplemente tenés es una garraspera, es un dolor de oído, sí, etcétera, no vayas a colapsar a los centros de salud que hoy están disponibles para las personas que tienen alguna sintomatología vinculada con la pandemia. Bueno, muchísimas gracias, No, Alejandra, perdón. felicitaciones por tu trabajo y bueno, todos aquellos, sin importar el color político, el orden nacional, provincial o municipal, que están trabajando para cuidar a todos los argentinos y sobre todo a los cordobeses en esta pandemia. Te esperamos en el otro bloque, Los Tureros. La vida es más feliz debajo de la tapa naranja. Dulce de leche Manfrey, el más premiado de la historia. Manfrey, solo con la mejor leche. El dengue está en aumento y estamos en riesgo de epidemia si no actuamos urgente todos y entre todos. Toma medidas urgente. 1. Cambia el agua de recipientes y floreros y limpia bien sus bordes. 2. Tapa o voltea objetos que acumulen agua y desecha los que no uses, incluidas tapitas de gaseosas. 3. Limpia tanques de agua, canaletas, rejillas, piletas, desagües y otros espacios que puedan acumular agua siempre. 4. Si podés, coloca telas mosquiteras o tul en puertas, ventanas, cunas y coches de bebés. 5. Trata de usar vestimenta de mangas largas y pantalones largos de colores claros. 6. Corta el césped de tu casa y zonas próximas siempre. 7. Aplica repelente con frecuencia. Y si tenés fiebre alta, malestar general, dolor articular o muscular, con o sin erupción, anda al médico inmediatamente. No te automediques. Ministerio de Salud de la provincia. El otro lado de la pandemia, sin dudas, es la economía. Es por eso que vamos a hablar con un referente de la industria y de los alimentos en Córdoba, como es Hércules Felipa, es el titular de Manfrey, y nos va a contar cómo vive este momento el sector alimenticio y también la industria. Hércules Felipa, titular de la cooperativa Manfrey, vicepresidente de la Unión Industrial de Córdoba, en el sector de los alimentos. ¿Cómo está este sector, Hércules? Si ustedes han aumentado la producción con respecto a meses anteriores y también qué ha sucedido en materia del personal. Bueno, por nosotros pertenecer a una actividad considerada esencial en el decreto de necesidad y urgencia que emitió el presidente, estamos trabajando con los turnos normales. Yo diría que si nosotros nos comparamos el nivel de producción y el nivel de ventas con respecto a meses anteriores y teniendo en cuenta las características de nuestra actividad, que quienes proveen la materia prima son las vacas y tienen su propia estacionalidad, yo diría que las ventas en ese sentido pueden considerarse de un buen nivel de volumen. Ahora, el principal problema que nosotros estamos teniendo, y yo diría de que si nos comparamos con otras actividades donde están prácticamente paralizadas, en ese sentido considero que, bueno, pertenecemos a un sector privilegiado por poder producir y poder vender. Ahora, el principal problema que estamos teniendo es que como consecuencia de que hasta ayer el sistema bancario venía funcionando prácticamente sin atención, no prácticamente, sino sin atención al público y demás, en donde virtualmente se ha roto la cadena de pagos. Y ese es el principal problema que nosotros estamos viendo y que, bueno, vamos a ver qué pasa en estos días, teniendo en cuenta que con muchas limitaciones, ayer nuevamente la actividad bancaria empieza a funcionar con atención limitada al público y demás.
Pero en el caso particular nuestro, el principal problema radica hoy en recomponer la cadena de pagos. Muy bien, junto a la cadena de pago Hércules hay en el sector, especialmente de pymes y cooperativas, una crítica hacia los bancos en que no han llevado adelante los créditos o los auxilios que ha dispuesto el Estado Nacional. ¿Cuál es la situación de la industria de Córdoba, especialmente de las pymes, en relación con los bancos? ¿Han tenido los créditos que esperaban? ¿Cuál es la situación de ustedes? No, yo diría de que, y acá te estoy hablando además, más que como titular de Manfrey, como vicepresidente de la Unión Industrial de Córdoba, que es un tema que nosotros diariamente lo venimos monitoreando, excepto rarísimas excepciones, entre esas excepciones Bancor, Banco de Provincia de Córdoba, el resto de las pymes no está recibiendo asistencia financiera. Cuando nosotros además venimos planteando que ante la situación de gravedad que venimos padeciendo desde el sector productivo, hoy no podemos seguir diferenciando entre las que son pyme y las que no son pyme, sino que hay que salir en salvataje hacia todo el aparato productivo, porque los efectos colaterales que puede generar este parate de la actividad económica puede dejar mayor cantidad de víctimas de la que deja la epidemia propiamente dicha. Hay una imperiosa necesidad de asistencia a las pymes, obviamente, pero hacia todo el sector productivo, porque realmente vamos hacia un parate total en donde muchos sectores que ya hace prácticamente un mes que están con cero actividad, con cero ingreso, donde ya hoy no pueden pagar los salarios, no pueden pagar los impuestos, no pueden pagar los servicios, con lo cual es imperioso un salvataje urgente para todo el sector productivo. Muy bien, salvataje urgente, y veo que tienen muchos problemas en lo que tiene que ver con la cadena financiera, problemas en la cadena de pago y falta de auxilio financiero por parte de los bancos. Con respecto al Estado Nacional, hay también un reclamo de un sector de las pymes para que bajen los impuestos. En algunos casos el gobierno ha decidido postergar el pago de los impuestos. ¿Cuál es la situación de las pymes en Córdoba con este tema, Hércules? Bueno, la situación de las empresas con respecto a la presión impositiva ya era insostenible antes de que estallara la pandemia del COVID-19. Hoy, con la actividad reducida a la mínima expresión, es impensado pensar de que se pueda seguir sosteniendo semejante estructura impositiva. Hoy, necesariamente, así como el sector privado viene haciendo un esfuerzo importante para poder mantener sus empresas y poder mantener las fuentes de trabajo, es necesario también que el Estado, también achique y se adapte al nuevo mundo, porque si hay algo que no podemos tener dudas es que esto va a pasar. Y cuando esto pase, el mundo no va a ser el mismo que conocimos antes de esto, con una demanda mucho más selectiva, con una depresión económica importante, con lo cual, en un contexto donde permanentemente nuestro presidente vive utilizando el término de la solidaridad, en el cual lo comparto totalmente, pero la solidaridad tiene que abarcar a todos los sectores. Y nadie en un contexto como esto puede pretender seguir teniendo privilegios que tuvo hasta ahora, cuando hoy necesariamente tenemos que pensar no solamente cómo salvamos nuestras empresas, sino cómo salvamos la economía, siempre priorizando el aspecto de la salud y la integridad de las personas. Bien, para concluir, Hércules, dos preguntas puntuales en el menor tiempo posible. Una, algunos economistas proponen rebajar los sueldos tanto del sector público como del sector privado. ¿Cuál es la posición de ustedes sobre este tema? Mira, yo con respecto al tema salarial, el sector privado hace rato que viene ajustando. En cuanto a los sueldos del sector público, yo diría que más que bajar los sueldos, a ver, si queremos que quienes nos representan sean las mejores personas, no podemos pretender que lo hagan cobrando menos lo que cobraría en el sector público. Lo que nosotros necesitamos son las mejores personas y que realmente ganen lo que deban ganar.
El problema muchas veces no pasa por el nivel de los salarios, sino por la cantidad de salarios que tiene que pagar el sector público por la baja productividad que tiene. Me parece que por ahí es el análisis que hay que hacer. Bien, y para concluir, Hércole, estos movimientos del dólar que se están dando en los mercados de cambio, en la bolsa fundamentalmente, y también en el dólar blue, como se llama. ¿Hay que esperar un aumento de precios por estos movimientos del dólar? No, mientras que esos movimientos no arrastren al dólar oficial. Lo que pasa es que hay una ampliación de la brecha entre el dólar oficial y todos estos tipos de dólar, el MEP, el bolsa, el turista y todo ese tipo de cosas. Nosotros, los insumos que se manejan en dólares se manejan por el dólar oficial, mientras que el dólar oficial no tenga movimientos importantes, me parece que no afecta a la estructura de precios. Ahora, lo que hay que ver es, en la medida que la brecha se amplíe, la presión que eso genera sobre el dólar oficial. Correcto. Tampoco podemos correr el riesgo de que vayamos hacia un atraso cambiario, porque si hoy hay algo que nuestra economía necesita de manera imperiosa, es exportar, como única forma de generación genuina de los dólares que necesita el país. Y si vamos hacia un atraso cambiario, difícilmente podamos obtener eso. Por eso creamos el modelo Academia 21, que pone al estudiante en el centro, con plataformas que nos acercan a diversos conocimientos y realidades, con centros de aprendizaje que están en tu lugar, con prácticas que te preparan para el mundo productivo y social, con problemáticas desafiantes, investigando, experimentando y debatiendo. Universidad Siglo XXI. Cambia tu forma de aprender. Cambiamos nuestra forma de enseñar. Nuevo Hospital Italiano Virtual. Ahora podés consultar de manera virtual a tu profesional de confianza, sin traslados, desde la comodidad de tu hogar. Ingresá a www.hospital-medioitaliano.org.ar. Quédate en casa, no descuides tu salud. Último bloque, Los Turelo, y bueno, hablamos de muchísimos temas. Al final queda la educación. El ministro de Educación Nacional ha dicho que las clases no volverían hasta después del invierno. Y a partir de allí tampoco hay certezas. Con lo cual, lo que hay que concluir es que la educación va a seguir siendo online y en casa. En ese contexto es importante también que los docentes refuercen las competencias para poder transmitir sus conocimientos a través de las nuevas plataformas digitales. Vamos a ver a continuación una entrevista con Ignacio Jarma. Él es cofundador y CEO de Social Learning y Tech Lab, una red de instituciones de educación superior que tienen presencia en Argentina y Chile y que están poniendo a disposición de los docentes de nivel medio y superior 1.500 becas para acceder a cursos de formación gratuita. Lo vemos a continuación y nosotros nos despedimos hasta el próximo programa. Seguimos conversando en la red de Los Turelos, por supuesto. La realidad es que este cambio acelerado, vertiginoso, que obviamente nos genera mucho estrés, nos genera parálisis por el miedo en algunas personas, yo creo que va a dejar mucha ganancia
en materia de la evolución del modelo educativo, ¿no? Ganancia en materia de incluir personas que estaban fuera de un sistema tradicional y que no podían acceder, por más que en Latinoamérica tenemos muchísima oferta gratuita educativa, la modalidad tradicional dejaba fuera a mucha gente y esa es la gran oportunidad que tenemos entre manos, ¿no? Validar una modalidad que es la online, que es una modalidad que nace con conceptos muy diferentes a la tradicional, porque lo que hace esta modalidad es se adapta a las necesidades del estudiante. Es decir, el aula virtual se diseña en función de la flexibilidad y las necesidades de los estudiantes y te permite personalizar el modelo de aprendizaje de los estudiantes, obviamente en distintos segmentos, de acuerdo a las necesidades de cada uno. ¿Cómo pueden subirse los docentes a estas iniciativas que mencionas? Creo que más que lo que las instituciones digan, lo importante ahora es lo que hagan para contribuir en este momento. Nosotros lo que estamos haciendo es diseñamos un programa de formación para docentes de nivel superior y nivel medio, que es 100% gratuito y que lo que busca es permitirle a los docentes que desarrollen las competencias para montar contenidos en un aula virtual y para saber darle acompañamiento a los estudiantes a través de la tecnología. Y creemos que el desarrollo de estas competencias los van a ayudar a hacerlo de mejor manera y con menos estrés, ¿no? en el proceso. Así que hemos contribuido, los docentes o los facilitadores de este programa son los expertos de nuestras instituciones, que de alguna manera a través de webinars y otras herramientas van a poner a disposición de la sociedad los conocimientos que hemos desarrollado a lo largo de estos años, ¿no? Bien, entiendo que ustedes han lanzado un conjunto de becas. De hecho, he leído 1.500 becas que han dispuesto para la formación de docentes en educación online. Rápidamente, en un ping-pong, te pregunto, ¿cuáles van a ser los ejes temáticos de esas becas? ¿Cuáles son los requisitos y las coordenadas para aplicar? Bueno, sí, son, como bien decís, son 1.500 becas. Pueden acceder docentes de todo el país. Por supuesto, este programa también se ofrece en Chile con la idea de que la experiencia de aprendizaje sea cruzada y eso la enriquece mucho. Y los requisitos para aplicar a la beca son simples. Hay un formulario donde vos podés ingresar en las páginas web de nuestras instituciones y los que lo hagan desde Argentina lo hacen en www.tecla.edu.ar. Ahí están los formularios para postularse. Pide datos muy simples como el nombre de la institución educativa, el nivel educativo en el que se desempeña el docente, con la intención de que, bueno, se puedan postular y aprovechar del curso. Respecto a las competencias o las temáticas, como te decía, el curso tiene 4 módulos y a lo largo de estos módulos obviamente hay una introducción a lo que es el diseño de una materia online, que en términos técnicos se denomina diseño instruccional de la materia. Todo esto se hace a través de un convenio que cerramos con Google, lo montamos todo en Google Classroom para que sea una plataforma de uso masivo, que es la que hoy están usando la mayoría de las instituciones educativas del país. Entonces les enseñamos a montarlo en Google Classroom y luego hay unos módulos donde se les desarrollan técnicas para darle acompañamiento a los estudiantes a través de tecnología. Que de nuevo, no es lo mismo dar acompañamiento en un aula física que en un aula virtual. Entonces, básicamente lo que les enseñamos es a tomar el conocimiento que ellos tienen de su materia, con toda la pedagogía que tienen desarrollada, les enseñamos a montarlo en un aula virtual y luego les enseñamos a desarrollar competencias para darle acompañamiento a los alumnos, ¿no? Muy interesante. ¿Y cuál va a ser el plazo de aplicación y después el plazo también para lo que va a ser la capacitación a los docentes? Mira, nosotros hemos dispuesto de 3 cohortes. La primera comienza los primeros días de mayo. Son consecutivas, van a ser 3 cohortes de 500 estudiantes. El plazo para postular, bueno, inició el 30 de marzo y vence el 30 de junio. Estamos muy contentos porque ya tenemos muchísimos postulados. Y en función de cómo sea esta experiencia y de qué opinen los estudiantes que van a transitar por esta experiencia, que son los docentes, veremos cómo la continuamos a futuro, ¿no?